hablemos de un tema de vida o muerte para los cristianos. Y este es la Biblia. Y es que como muchos saben, pero muchos tal vez no saben, hay una diferencia de 7 libros entre las Biblias católicas y las Biblias no católicas, las Biblias protestantes. Entonces los católicos dicen que no, que los protestantes le quitaron 7 libros a la Biblia. Y los protestantes dicen, no, es que los católicos tienen 7 libros que no son bíblicos. Pero yo dije, bueno, esto no puede ser un tema de opiniones, de que yo creo, de que tú crees, porque es que estamos hablando de lo que los cristianos creemos que es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, no deberían haber dudas sobre qué libros sí, qué libros no. Y es que, ay no, que cada quien piense lo que quiera. No, o sea, estamos hablando de la verdad, estamos hablando de la palabra de Dios y por consiguiente, tenemos que ver entonces cuál es la verdad. Para descubrir esta verdad precisamente, tenemos que irnos a la historia de cómo se fue conformando el canon de la Biblia. Cómo fue a lo largo de los años que los cristianos dijeron, bueno, mira, estos libros sí, estos libros no, hasta que finalmente se llegó a un consenso. Y vamos a ver entonces cuál fue ese proceso. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador. A ver, comencemos por el principio. La Biblia está dividida, como ustedes saben, principalmente en 2 partes, ¿no? El Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y cada uno de estos tiene varios libros, o sea, no es un solo libro, sino que son varios libros. Por eso, Biblia, la palabra Biblia viene de biblos, que significa biblioteca. En el Nuevo Testamento, y ahí no hay discusión, tenemos 27 libros. Ahí están los 4 evangelios, ahí está el libro de los Hechos de los Apóstoles, están las cartas paulinas, que son todas las cartas de Pablo, están las cartas católicas, que son estas cartas, la carta de Pedro, la de Santiago, la de Juan, etc. Y termina con el libro del Apocalipsis. Ahí no hay ninguna discusión, ahí todos estamos de acuerdo. El Bololo Chuchu se forma en el Antiguo Testamento, donde los católicos decimos que hay 46 libros. Y nuestros hermanos separados, esperados, protestantes, dicen que hay 39 libros. Vamos a ver de dónde surge esta discrepancia. A ver, en los tiempos de Jesús habían 2 cánones. Recordemos que en esa época, evidentemente, pues el Nuevo Testamento no existía, porque el Nuevo Testamento apenas estaba viviendo, ¿sí? O sea, acababa de llegar Jesús. Entonces teníamos el Antiguo Testamento, los libros que tenían los judíos, nuestros hermanos mayores en la fe. En esa época había 2 cánones. Uno de esos cánones era el llamado hebreo o palestinense, que tenía 39 libros. Y el otro era el canon alejandrino, o conocido también a veces como el canon de los 70, que pues sí tenía estos 7 libros que no tenía el otro canon. En ese momento realmente no era que uno sí y el otro no, pues se usaban los 2 cánones, sí. Muchos judíos usaban el alejandrino y los otros judíos usaban el palestinense. Ahora bien, ¿cuál usaban los primeros cristianos? Es decir, ¿cuál usó Jesús y cuáles usaban los discípulos de Jesús? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Pues bien, ellos usaban el canon alejandrino, o sea, el que tiene los 7 libros adicionales que no tiene el otro. Más o menos 2/3 partes de las citas que usan los apóstoles en los distintos documentos, en los evangelios, en las epístolas, etc., están tomadas de los textos del canon alejandrino y no del canon palestinense. Esto quiere decir que tanto Jesús como los apóstoles consideraban que estos 7 libros eran libros inspirados por Dios, eran libros que debían estar presentes en el canon bíblico. Vamos a ver varios ejemplos en los que los apóstoles citan libros de acuerdo al canon
alejandrino y no al canon palestinense. En Hebreos 11:35 dice lo siguiente: las mujeres recibieron a sus muertos por la resurrección. Algunos fueron torturados, rehusando aceptar ser liberados para poder levantarse nuevamente a una vida mejor. Si buscamos esta referencia que están haciendo al Antiguo Testamento en una Biblia protestante, ya sea la Reina Valera o sea la que ustedes quieran, no vas a encontrar ninguna referencia a lo que ellos están mencionando, a lo que Pablo está mencionando aquí. No hay nadie que haya sido capturado y que haya rehusado ser liberado con la esperanza de tener una vida mejor en la resurrección. O sea, ningún pasaje parecido a ese lo vamos a encontrar. Y precisamente la historia, o el lugar, más bien el libro donde se nos narra esta historia a la que hace referencia el libro de los Hebreos, es el libro de Segunda de Macabeos. O sea, un libro de estos libros que no aceptan nuestros hermanos esperados, un libro que hace parte del canon alejandrino, específicamente Segunda de Macabeos capítulo 7. Ahí aparece esa historia. Otro ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 7, específicamente en el versículo 43, Esteban hace una referencia al dios de Refán. Esta forma, esta referencia solamente aparece en el canon alejandrino, en el canon griego. En el canon palestinense, que fue el que tomaron nuestros hermanos esperados luego, aparece como el dios de Kiyum. Entonces, con esa pequeña referencia, con ese pequeño cambio, sabemos que Esteban ahí estaba haciendo referencia a un pasaje de el canon alejandrino, que es el canon que tomamos finalmente los católicos. Entonces, una primera conclusión que podemos ya ir aquí sacando es que los primeros cristianos y los apóstoles, que fueron los que escribieron los libros del Nuevo Testamento, utilizaban el canon alejandrino, y este canon incluye estos 7 libros, los deuterocanónicos, estos 7 libros que nuestros hermanos esperados quitaron de la Biblia. Y ahora vamos a continuar y vamos a saber por qué y en qué momento se fue estableciendo este canon bíblico a lo largo de la historia y en qué momento quitaron estos libros. No se vayan, no se desesperen. A ver, fue la Iglesia Católica la que definió el canon de la Biblia, ¿sí? Hasta ese momento solamente había una iglesia y era la católica. O sea, no traten de decir, no, es que esto acá, una sola iglesia, y era la iglesia de las primeras comunidades, era la iglesia de los apóstoles que había continuado a lo largo de los años luego de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se hizo esto? Se hizo a lo largo de varios concilios. Los concilios son reuniones de varios obispos, más bien de la mayoría de los obispos del mundo en ese momento. Ya después pues no asisten exactamente todos, pero asiste una parte importante. Entonces, en estos concilios se debatían verdades de fe. ¿Por qué? Porque en esa época pues había muchas herejías. Entonces salía uno a decir, no, que es que Jesucristo no era verdaderamente Dios y no sé qué cosa. Entonces pues hacían un concilio, se reunían y decían, no, Jesucristo era verdaderamente verdadero Dios y verdadero hombre. No, que Jesucristo tal cosa. Se reunían los apóstoles y decían sacaban, se ponían de acuerdo para conservar la verdad de lo que había enseñado Jesucristo. Entonces, en el año 382, cuando estaba de Papa Dámaso I, se hizo el concilio de Roma. En ese concilio se reunieron los obispos, se reunieron los sucesores de los apóstoles y dijeron, ok, vamos a ver cuáles son los libros verdaderamente inspirados por Dios. Y esto pues no fue que no se lo sacaron de la manga, no se lo sacaron del sombrero, no. Ellos miraron, cuáles son los libros que las primeras comunidades cristianas habían venido tomando, reverenciando como verdaderamente libros cristianos inspirados. O sea, no fue que se lo inventaron. Miraron también que los manuscritos
fueran de los primeros años, que no fueran manuscritos que se hubieran escrito demasiado tiempo después, pasado tiempo de que ya Jesucristo había resucitado. También tomaron en cuenta cosas como que se mantuviera la unidad del mensaje. Habían textos que habían escrito hermanos gnósticos y demás que ponían a Jesucristo así como todo místico, como si fuera un brujo, como si fuera quién sabe qué cosa rara. Y dijeron, o sea, esto no se corresponde con la verdad del mensaje cristiano que nosotros hemos venido transmitiendo de generación en generación a lo largo de 3 siglos en ese momento, ¿no? Era el año 300 y pico. Esto luego pues iba a ser ratificado en el año 393 en el concilio de Hipona y en el año 397 en el concilio de Cartago. Entonces, como vemos, fue la Iglesia Católica la que definió cuáles eran los libros del Nuevo Testamento. O sea, solamente la Iglesia Católica, más nadie se puso en esa tarea. Entonces, yo invito a nuestros hermanos esperados a que todas las noches en su oración le den gracias a Dios porque inspiró en el Papa de esa época, Dámaso I, y en los papas posteriores, que reunieran en un solo lugar, de que establecieran cuáles eran los libros verdaderamente inspirados por Dios, porque si no fuera por la Iglesia Católica, no tendríamos hoy la Biblia como la conocemos. Ahora bien, ¿qué pasó? Precisamente por el surgimiento del cristianismo en los primeros siglos, los judíos, como querían preservar su fe de esta amenaza externa que representaba el cristianismo, dijeron, ok, vale, vamos a reunirnos y vamos a escoger uno de los 2 cánones. Y los judíos eligieron el palestinense. ¿Por qué? Porque el canon palestinense estaba escrito principalmente en hebreo. Y el canon alejandrino estaba escrito principalmente en griego. Los discípulos de Jesús en su mayoría hablaban en griego porque ellos no eran maestros de la ley, no eran escribas, o sea, no eran de la gente letrada de la época, ¿no? Ellos hablaban griego. Los judíos entonces dijeron, no solamente nos vamos a quedar con este canon porque está escrito en hebreo. Y evidentemente pues tampoco tomaron los libros del Nuevo Testamento que estaban también escritos en griego, ¿no? Entonces ellos, por un tema de cerrarse a la tradición, de cerrar filas ante estos cambios modernistas que estaban ocurriendo, dijeron los judíos, ok, nosotros nos quedamos con el canon palestinense. Pero, pregunto a nosotros, ¿de quién nos debe importar más la opinión? Que esto no es una opinión, no es un hecho. ¿De los cristianos o de los judíos? Si los judíos son nuestros hermanos mayores en la fe, pero nosotros seguimos la tradición de las primeras comunidades cristianas, que como ya vimos, utilizaron el canon alejandrino, el que tiene estos 7 libros. Incluso para que no digan, no, pero es que los judíos ellos son los que saben, pues guay. Muchos judíos, especialmente en Etiopía, en esa época, siguieron utilizando el canon largo, o sea, no es que los judíos dejaron de utilizar estos 7 libros, los judíos siguieron utilizando también estos libros y siguieron utilizando las traducciones en griego porque pues había una cantidad importante de judíos que hablaban griego y no hebreo. Incluso, y presten la atención a esto, hermanos, las Biblias protestantes durante los primeros siglos incluían estos 7 libros. Incluso Lutero, incluso el mismo Calvino tenían estos libros en sus Biblias, aunque comenzaron como a separarlos, ¿no? Y fue cuando le pusieron el nombre de deuterocanónicos, pero lo tenían ahí, porque ellos no ponían en duda que eso fuera palabra de Dios, porque ellos sabían que desde las primeras comunidades de cristianos estos 7 libros estaban ahí, que eran entendidos por las primeras comunidades cristianas como verdadera palabra de Dios, como libros inspirados. Y como dato, ¿ustedes saben cuándo fue la primera vez que se imprimió una Biblia que no tenía estos libros? Fue en 1835. O sea, estamos hablando que 18 siglos después de la muerte y resurrección de Jesús, 18 siglos de historia de la iglesia, 18 siglos de historia del cristianismo, ¿alguien dijo? No, mira, yo creo que mejor debemos agarrar el canon de los judíos, el canon palestinense en lugar del alejandrino, y vamos a quitarle esos 7 libros mejor, y así nos separamos un poquito más de la iglesia católica. ¿Y por qué digo esto? Porque es que en esos 7 libros hay afirmaciones importantes que hacen parte de nuestra fe como católicos. Por ejemplo, nosotros creemos que hay 3 arcángeles, ¿cierto? O conocemos el nombre de 3 arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael.
Pues el arcángel Rafael aparece en el libro de Tobit, que es uno de los libros que nuestros hermanos protestantes no conocen. Entonces para ellos el arcángel Rafael no existe. Otro ejemplo, en el libro de Segunda de Macabeos hay un versículo en el que Judas Macabeo, o un pasaje, en el que Judas Macabeo manda una ofrenda al templo para que desde el templo ofrenden sacrificios a Dios y hagan oraciones por un grupo de soldados que había fallecido. O sea, están orando por los difuntos. Eso es uno de los pasajes que sustenta la doctrina cristiana de orar por todos los difuntos para que lleguen a la vida eterna, para que lleguen a la salvación. Y nuestros hermanos esperados dicen que uno no puede orar por ningún difunto porque ya después que alguien se murió y no hay nada que hacer. Pero la Biblia desde el Antiguo Testamento nos está diciendo que sí es una práctica válida orar por los difuntos. Entonces, hermanos, este video lo hago no para que andemos por ahí peleando con nuestros hermanos esperados, sino para que, conociendo la verdad nos haga libres. Y para que no andemos por ahí creyendo lo primero que nos dice el uno, el otro, no. Hermanos, la Biblia católica, la Biblia fue formada y juntada por la Iglesia Católica. Y desde los primeros siglos, los cristianos habían determinado cuál era el canon que íbamos a seguir, cuáles libros eran inspiración divina. Ya los primeros cristianos hablaban del canon alejandrino, que era el que tiene estos 7 libros, y ya luego desde el siglo III, siglo IV, ya se hablaba de cuáles eran los 27 libros de la Biblia católica. Y aquí lo curioso es que nuestros hermanos esperados no pelean contra estos 27 libros del Nuevo Testamento, que fueron los que estableció la Iglesia, sino que pelean contra los del Antiguo Testamento, que ya desde los propios apóstoles hablaban de ellos. Entonces realmente están peleando contra la tradición, se están despegando de lo que fue verdaderamente la doctrina de los cristianos. No se dejen robar parte de la fe, no se dejen robar la sabiduría que hay en estos libros. Y si tú te estás preguntando cuáles son estos 7 libros, que creo que esto debí decirlo desde mucho antes en el video, aquí te los digo. Tobías, que ya te había hablado de Tobías, ¿no? Donde aparece el arcángel San Rafael, y de hecho es una historia bellísima. Una historia bellísima la de Tobías, se la recomiendo, especialmente se la recomiendo a los novios, a los esposos, porque habla del amor conyugal de una forma completamente bella, que va mucho más allá del deseo y que se acerca verdaderamente a lo que es el querer de Dios para los esposos. Judith, Baruch, Sabiduría y Eclesiástico, que son 2 libros llenos de tanta sabiduría, llenos de tantos buenos consejos, de consejos prácticos que pueden ayudarnos a vivir más fácilmente o más bien de una mejor manera nuestra vida sobre la tierra, de una forma cristiana, de una forma de acuerdo al querer de Dios. Y primera y segunda de Macabeos, que ya les he mencionado varios pasajes de Macabeos. Entonces, bueno, hermanos, esto ha sido todo por este video. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos más adelante con un próximo video. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador. Y lucho, ay como lucho, y tanto lucho que ahora me dicen el luchador, el luchador.